Una masa que pesa 64 libras, alarga 0.32 pies un resorte. Dice. Al inicio la masa se libera desde un punto que está 8 pulgadas arriba de la posición de equilibrio, con una velocidad descendente, dice, de 5 pies. Bueno, entonces aquí miren que vamos a encontrar primero la ecuación diferencial para después ver qué tipo de solución es. Pero aquí, si usted puede notar, no le habla de algún coeficiente, ¿verdad? De la velocidad donde se dé la fuerza resistiva ni nada de eso. Es movimiento armónico. Es la primera parte que le dicen ahí sobre esta parte, miren, es pues para que usted pueda encontrar la constante de resorte. Y creo que en algún video les hacía, ¿verdad? Primero está el resorte así, luego se agrega esto, va a oscilar un ratito, va a llegar al equilibrio y luego se perturba una vez más y ahí es donde oscila. Entonces, este primer escenario es ese, donde la fuerza de resorte equipara al peso. Entonces le dice que el peso es de 64 libras. Entonces, K sería, el peso ya se lo están dando en libras. Cuando mencionen aquí libras, es libra fuerza. Entonces ya le está dando aquí libras. Y X sería pies, que es la unidad que se trabaja acá. Bueno, entonces sería 6,4 entre 0.32. Entonces le da 200. Aquí sería 200 libras pies. Ok, de ahí venimos entonces y dice, al inicio, ya le está dando las condiciones iniciales. Entonces tiene que la posición inicial sería X0, ¿va? En este caso sería 8 pulgadas hacia arriba. Hay que pasarlo a pies, entonces lo vamos a dividir por 12. Si no... Disculpe. En la ecuación que hizo usted de Kx igual a mg, ¿no debería haber agregado la gravedad? Con las 64 libras. No, porque como le decía, este es en este caso el peso. Es decir, en el sistema inglés, la masa, las unidades serían estas, no la libra como la maneja uno en la pulpería. ¿Sí me entiende? Sí, gracias. Nosotros usamos como parte de la masa, pero en el sistema inglés las unidades son estas. Entonces sí, no sería conveniente multiplicarle la gravedad. Más bien, creo que ya vamos a ocupar saber la masa. Ya vamos a ver aquí, creo que se necesita para saber omega 0. Miren. Omega 0 cuadrado, si se acuerdan, es K sobre M, ¿verdad? Porque la ecuación diferencial que sale del movimiento armónico simple es este. Entonces, K en este caso estamos diciendo que es 200 libras pie. Y la masa, mire, aquí sí se ocupa más bien dividir. Se divide, yo lo voy a dividir entre 32 para simplificar el cálculo, ¿verdad? Y con eso sabemos omega 0 cuadrado. Y bueno, con las condiciones nos están diciendo que la posición inicial es 8 sobre 12. Voy a dejar aquí la conversión por si no se ubica. Entonces, un pie es igual a 12 pulgadas. Entonces, por eso estamos diciendo 8 sobre 12. Se puede poner el decimal, ¿va? Si quieren lo vamos a agregar. Entonces sería 0.67. O lo ponemos en fracción, ¿va? Si quieren dejémoslo en fracción, sería 2 tercios. 2 tercios de pie. Bueno, lo otro que le dicen es la velocidad inicial, porque dice que va con una velocidad descendente de 5 pies. Aquí ya nos dan las unidades, miren, 5 pies sobre segundo. Entonces, bueno, estas son las condiciones iniciales del movimiento y esto nos sirve para calcular la ecuación diferencial. Entonces, 200 entre 64. Bueno, ahí da 100. Aquí tenemos 100 y el omega 0 sería 10, ¿verdad? Radianes sobre segundo. Bueno, entonces todo eso es el preliminar para saber la ecuación de movimiento. Ya la ecuación diferencial estamos viendo que sería 0
igual a este más 100x, sujeto a las condiciones que están ahí arriba. Bueno, entonces intentemos contestar las preguntas. ¿Cuál es la ecuación de movimiento? Entonces, ¿se acuerdan que la forma es x de t? Si es la forma general esta, es a coseno omega 0, ¿verdad? Menos esto. También se puede la otra versión, ¿verdad? En la cual, ¿se acuerdan que hicimos? De ahí salió esta forma, me parece. Ya le muestro. Sería, por ejemplo, esta de aquí, miren, la que dice x de t igual a coseno de omega. Usted puede usar esta forma y usar las condiciones iniciales para poder entonces evaluar la función de solución. Hay dos opciones. Bueno, si evalúa x de 0, le está diciendo que es 2/3. Entonces tenemos que aquí sería a por coseno de phi, ¿verdad? Ese sería el primero. De ahí tendríamos, por ejemplo, de que si derivamos, sería menos a omega 0 seno, y tendríamos este, miren. Entonces, si aplicamos la condición que sería x' de 0, sería entonces 5 o menos 5, era menos 5 igual a negativo omega 0 y menos seno de phi, porque seno es una función impar. Pero también, esas son opciones, ¿va? Pero recuerde que ya le dan las condiciones iniciales. También tenemos una relación directa para calcular ahí el tangente. Entonces usted decide cuál usar. Esa es una opción. Entonces si usted se decide ir por la relación directamente, usted diría, bueno, me dijeron que este es la raíz de x0 cuadrado más b0 sobre omega, creo que era, al cuadrado. Y eso ya lo tiene, ¿verdad? Entonces sería a igual, la posición inicial es 2/3. Y aquí pondría b0 que es menos 5 entre omega 0 que es 10, todo al cuadrado, y esto la raíz. Voy a intentar hacerlo y si ven algún error me dicen. Ok, dice ese valor que sería 5/6. Entonces nos está diciendo de que la amplitud es 5/6. Y con el tangente vamos a saber el ángulo de fase, pero aquí les decía que solo trabajemos con la parte positiva, es decir, solo los meros valores. B0 dice B0 sobre X0 omega 0. Entonces calculemos eso primero. B0 sería 5, creo que era, ¿verdad? Este era 2/3 y este era 10. Entonces da, bueno, hagámoslo acá, ¿no? 5 entre 2/3 por 10. 3/4 dice. Bueno, entonces este sería 3/4 y ahora vamos a aplicar el tangente inverso. Entonces vamos a ver cuánto del ángulo. El ángulo lo vamos a calcular en radianes. Miren que vamos a hacer como la noción de vectores. Lo voy a asumir como que si fuera un vector para saber ese ángulo. Entonces miren que, por ejemplo, estaría, este es negativo y esto es positivo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo solo les dije que manejemos esto para la idea del ángulo de referencia? Entonces sería que está en y negativo y en x positivo. Es como que estuviera un vector acá. El ángulo que le va a decir la calculadora, si usamos este criterio, va a ser ese. Y el ángulo que ocupamos es este de aquí. Entonces, θ o phi en nuestro caso sería 2π menos el ángulo de referencia. Es decir, que vamos a aplicar tangente inversa de 3/4. Vamos a trabajar en radianes y le vamos a restar 2π a ese número, ¿verdad? Entonces
tendríamos ahí, por ejemplo, de que ese sería el valor del ángulo, ¿verdad? De fase. Bueno, entonces eso sería el ángulo. Ok, entonces tenemos 2/3, 10, 5, ¿verdad? Creo que está todo bien. 3/4, tangente inversa, ¿verdad? Bueno, entonces ya con eso nosotros tenemos el ángulo, el phi, ¿verdad? En este caso estamos diciendo que es 2pi 5.64. 5.64. Bueno, entonces la función x de t sería 5/6 de coseno de 10t menos 5.64. Vamos a ver si funciona, por decirlo así. Entonces, si evaluamos 0, ¿verdad? X de 0, tendríamos 5/6 coseno de ese número. Vamos a ver, 5/6 coseno de este valor. Bueno, lo voy a poner así. Entonces es 2/3, ¿verdad? Miren, es aproximadamente 2/3, está bien. Y de ahí entonces si aplicamos x', tendríamos menos 5/6 por 10 seno de 10t menos esto. Entonces sería menos 5/6 por 10 seno del negativo de este número. No, solo era de este, ¿verdad? O de ese número. Sí, de 5.64, ¿verdad? Y está bien, entonces, bueno, no sería 2pi, sería ese, ¿verdad? Entonces sería así, ¿verdad? Todo este número, el negativo. Entonces da menos 5, que es lo que teníamos porque va hacia abajo. Sí, entonces, bueno, ya esto es pura comprobación. Si usted quiere lo hace, si no, no. No hay problema. Bueno, vamos a hacer uno más, pero me avisan si hay preguntas hasta acá, hay algo que no entiendo. ¿Cuántos ciclos completos habrá realizado la masa al final de 3pi segundos? Entonces, por ejemplo, ahí nosotros ya tenemos omega 0, ¿verdad? Y esto es igual a 2pi sobre t. Aquí usted puede saber t, que es 2pi sobre omega 0. Entonces, omega 0 creo que habíamos dicho que era 10, ¿no? Sí. Bueno, entonces tenemos pi quintos. Entonces, cada periodo transcurren pi quintos de segundo. Podemos saber el decimal, ¿verdad? Es cierto. Entonces, ¿qué es lo que queda? Lo que quise es cuántos ciclos, ¿verdad? En 3 segundos. Entonces, miren, lo voy a hacer de esta manera. En 3pi, perdón. El tiempo que debe transcurrir es 3pi. Le piden cuántos ciclos. Entonces, mire, si lo hacemos así, por partes, digamos, si hace un ciclo es pi 5. Si hace 2 ciclos, ¿verdad? Entonces sería 2pi5, ¿verdad? Y así sucesivo, ¿verdad? Entonces si hace 5 ciclos, esto es por ciclo, ¿no? Entonces si hace 5 ciclos, llegaría a pi, pero llega, el tiempo que nos piden es 3pi. Y ya podemos ver cuál es el resultado, ¿no? También lo podemos ver ya usando la generalidad. Yo lo que he estado haciendo es multiplicando a esto la cantidad de ciclos que yo asumo. Entonces, si a esto le multiplico pi sobre 5, debería dar esto 3pi. Entonces, resolviendo, le dicen que son 15, ¿verdad? Pero lo vimos así, ¿verdad? Como una multiplicación. También lo puede hacer de esa manera. No es que esto es una fórmula en sí. Bueno, entonces eso es lo que transcurre. Bueno, aquí está la posición de equilibrio. Primero está a una distancia de 2/3 en t igual a 0. Entonces, ese sería como la máxima amplitud, ¿no? Luego va a pasar por la posición de equilibrio. Luego se va a estirar otra vez 2/3.
y la pregunta sería ¿en qué momento va por la segunda vez? Pero dice segunda vez hacia abajo. ¿En qué momento la masa pasa por la posición de equilibrio con dirección hacia abajo? Sí, aquí sería con dirección hacia arriba, ¿no? Entonces vamos a ver, la función de posición que tenemos era 5/6 coseno de 10t menos 5.64. Entonces, para saber cuándo pasa por la posición de equilibrio, debemos de igualar a 0 esto, ¿verdad? X de t igual a 0, nos estaríamos preguntando en qué momento la partícula pasa en x igual a 0. Entonces, el 5/6 pasa a dividir y pues solo nos queda coseno del argumento, coseno del ángulo. Entonces, 10t menos 5.64 se hace 0 en cualquier múltiplo de pi medio, ¿no? Entonces aquí en no cualquiera, cualquier múltiplo impar, n impar. Entonces miren que y bueno, aquí la función se hace 0, ¿verdad? Si evaluamos esta parte de aquí. Entonces, para que el argumento haga de que el coseno no sea 0, tendríamos que 10t menos 5.64 debería ser un número impar de pi medios, es decir, pi medios, 3 pi medios. Pero aquí el detalle también hay que tener cuidado es con el tiempo, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es el dominio del tiempo? Aquí nosotros podemos evaluar esta función para t mayor o igual que 0. Entonces, por ejemplo, esto puede ser 0 en este tiempo, que sería 0.564 segundos. Entonces, si se considera, por ejemplo, solamente los positivos, es decir, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, el detalle es de que se estaría considerando un tiempo posterior, ¿verdad? Es decir, que deberíamos de considerar con el impar más cercano a este número. Entonces ahí tal vez hay que considerar algunos valores negativos de pi medios. Entonces, por ejemplo, el despeje sería así, pi medios más 5.64 entre 10. Entonces, si este número es, por ejemplo, 1, hablamos de este valor, si es 2, si es 3, si es 4, si es 5 y así va. Entonces, en el caso de, digamos, serían impares, ¿va? Si decimos menos 5, da un tiempo negativo, no puede ser. Si usamos menos 3, entonces sí hay un tiempo positivo. Entonces tendríamos un primero que sería menos pi medios, de ahí sería, bueno, menos 3 pi medios, ¿va? Menos pi medios, y el que le seguiría sería pi medios. ¿Para qué esto, verdad? Porque estamos evaluando donde el objeto llega a tener la posición 0. Entonces primero estamos aquí, bueno, es la posición 0 y bajando por segunda vez, ¿verdad? Sería, sí, y va hacia abajo por segunda vez. Entonces aquí sería la primera vez, sería cuando tenemos entonces el primer tiempo positivo, según la condición que hace 0, ¿verdad? Estamos viendo que es en menos 3 pi medios. De ahí baja, regresa y vuelve a la posición de equilibrio, pero se mueve hacia arriba. Entonces eso ocurre cuando llegamos a menos pi medios. Y luego vuelve a la posición de equilibrio y baja por segunda vez. Y entonces ahí es donde tenemos que incluir esto. Entonces se podría considerar esto, ¿verdad? De hecho yo consideré esto y consideré 5 pi medios, pero no me percaté de la cuestión del tiempo, ¿verdad? Entonces sería bueno pues igualar a 0 esto primero para ver cuál es el tiempo donde esa expresión se hace 0, ¿verdad? Bueno, de hecho sería donde, sí, para qué valor de t esta expresión se hace, no, bueno, igual este creo que no,
no era tan necesario así como lo escribí, porque lo más primordial es que la condición que nosotros planteemos, ¿verdad?, sea la más próxima, pues, porque si yo consideraba 5 pi medios, podría ser que se cumpla, o sea, se llegue a estar correcto en que es el tercer tiempo donde se cumple la condición, ¿verdad? Pero estos están más hacia la derecha porque en este caso, pues en t igual a 0, ¿verdad? Tenemos que el ángulo es menos 5.64 y por ejemplo el ángulo que hace eso, por ejemplo, sería, bueno, el menor sería ese, ¿verdad? El más pequeño, menos 1.57, es decir, 0.560, perdón, negativo 5.64 sería entonces donde t vale 0, ¿eh? Entonces el ángulo aquí, pues, lo que hay que corroborar es la cuestión del tiempo, ¿ah? Que en este caso vamos de t mayor o igual que 0, y de esa manera podemos identificar si solamente ocupamos los parámetros positivos o inclusive en algún momento los negativos. Aquí al final es que el t debe ser pi medios, ¿verdad? Entonces sería despejando pi medios más 5.64 sobre 10. Entonces tendríamos eso que sería 0.72 segundos. Entonces, en este caso, pues era la cuestión del tiempo, ¿verdad? Aquí, pues lo más que podemos tener es un t mayor o igual que 0, pero al sustituir ¿verdad?, con las condiciones de pi medios, miren que con negativo pi medios, bueno, sería con porque este es el tiempo al final, ¿va? Ese sería 0.4, miren. Podemos inclusive hasta menos 3, pero ya menos 5 no, miren, porque ya daría un tiempo negativo. Entonces hasta menos 3 se cumple la condición. Y bueno, en t igual a 0.72 sería que baja por segunda vez. Dice en el otro, ¿en qué instantes la masa alcanza sus desplazamientos extremos en cualquier lado de su posición, de la posición de equilibrio? ¿En qué instantes? Entonces, bueno, una forma podría ser igualando la posición a 5/6 y revisar la función, ¿verdad? Entonces sería, por ejemplo, 5/6 de coseno de 10t menos 5.64 igual a 5/6. Le queda coseno de 10t menos 5.64 igual a 1. Entonces coseno se hace 1 en este caso en los de, serían en 0, 2pi, 4pi, todos esos, ¿verdad? Entonces 10t menos 5.64, que es el argumento, se hace 0 en cada múltiplo par de 2pi. Aquí sería n igual a 0, 1, 2 y así va. Esa sería la fórmula, ¿no? Entonces quedaría despejando de que t sería igual a 2pi por n más 5.64 sobre 10, donde n sería ese, ¿verdad? 0, 1, 2 y así. La otra forma es con la derivada. Entonces con la derivada dijimos que era menos 10 por 5/6 seno de 10t menos 5.64. Entonces en los lugares donde se va a dar el desplazamiento máximo, ¿verdad? Tenemos que la velocidad tiene que ser 0. Entonces aquí sería 0. Y 10t menos 5.64 para que sea 0 tendría que ser un múltiplo de 2pi. Y ahí llegamos a la forma, ¿verdad? Que está ahí arriba, ¿no? Entonces, solo que aquí, sí, exacto, puede ser cualquiera de estos. Bueno, de ahí pide la posición, dice,
y la velocidad instantánea y la aceleración en t igual a 3. Bueno, aquí lo voy a colocar, entonces nos piden x de 3, x' de 3 y la segunda derivada en 3. Aquí ya tenemos la función de velocidad. Bueno, y ahí quedaría ese. El otro sería 5/6 de coseno de 10 por 3 menos 5/64. Y la derivada de este sería menos 10 al cuadrado por 5/6 coseno de 10 por 3 menos 5.64. Bueno, ese ya solo es de evaluarlo, lo vamos a dejar así. Bueno, de ahí, por ejemplo, sería cuál es la velocidad instantánea en los momentos que la masa pasa por la posición de equilibrio. Entonces creo que es FGH este. Entonces, ¿cuál es la velocidad instantánea? Dice, en los momentos en el que pasa por la posición de equilibrio. Bueno, pasa en la posición de equilibrio, dijimos, creo que, no lo dijimos general. Entonces sería cuando coseno de 10t menos 5/64 es igual a 0. Entonces, coseno es 0, dijimos, en todos los múltiplos impares de pi medio, ¿verdad? Entonces quedaba 10t menos 5.64 igual a n pi medio, pero con la condición que n es 1, 3, 5, todos los impares, ¿verdad? Entonces, sí. Bueno, entonces aquí tendríamos que... pero aquí también tendríamos que la aceleración sería 0. Cuando pasa por la posición de equilibrio, perdón, aquí lo puse mal. Este no es, la pregunta es ¿cuándo? Entonces vamos a usar uno de ellos, uno de estos tiempos, para evaluar la velocidad instantánea, porque cuando llega a la posición de equilibrio, la velocidad va a ser máxima. Entonces podemos usar n igual a 1 y saber t para n igual a 1. Y la rapidez se va a repetir, solo que con signo diferente, ¿verdad? Entonces sería 5.64 más pi medios entre 10. Entonces 0.72 sería uno de esos tiempos. Entonces, evaluándolo aquí, ya en T1 le voy a poner, miren. Entonces sería menos 10 por 5/6 seno de 10 T1 menos esto. Entonces aquí tenemos esta parte y le vamos a agregar este. Bueno, dice 0.23, negativo 0.23. Ahí sería pies por segundo, ¿ok? La velocidad instantánea sería negativo 0.23 pies sobre segundo. Bueno. Y el otro dice, ¿en qué instante? Dice, la masa está 5 pulgadas abajo de la posición de equilibrio. ¿En qué instante? Dice. ¿En qué instantes está 5 abajo de la posición de equilibrio? Solo que aquí no sé si decía pulgada. Sí. Bueno, 5 sobre 12 sería para que esté en pies. Esto lo vamos a igualar a la función 5/6 de coseno de 10t menos 5.64. Entonces queda negativo 1/2.
igual a coseno de 10t menos 5.64. Entonces la pregunta es ¿dónde coseno se hace un medio? Entonces, habría que recordarse de este círculo unitario. Y aquí tendríamos y y x. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que con seno de 30 tenemos, seno de 30 sería pi sextos. Entonces, con pi sextos tenemos en x un medio, no, al revés. Aquí raíz de 3 sobre 2 y aquí un medio. Seno de eso. Entonces, con 60, creo que es al revés. 60 sería pi tercios. Y creo que es al revés. Un medio coma raíz de 3 sobre 2. Pero si quieren mejor, lo buscamos. Círculo. No olvidé este. Entonces voy a con este de aquí tal vez. Sí, entonces dice pi sexto es raíz de 3 un medio y pi tercio dice un medio raíz de 3 sobre 2. Bueno, entonces el que buscamos es menos un medio, no un medio. Entonces tendríamos que buscar este de aquí. Este de aquí es 2 pi tercios, ¿verdad? Este de aquí sería 2 pi tercios. El otro que da negativo es este de aquí, que creo que es 5 pi tercios, ¿no? No, 4 pi tercios. 4 pi tercios. Los únicos que dan un medio son estos dos de aquí mismo. Entonces, la pregunta en este caso es cuándo pasa por la posición de equilibrio. Entonces tendríamos dos situaciones. Uno sería cuando todo esto es 2 pi tercios. Pero, es decir, cuando 10t menos 5,64 es un múltiplo de 2 pi tercios. No un múltiplo, sino que si ustedes notan, para que vuelva a dar negativo tiene que dar la vuelta completa. Entonces le podemos agregar esto para que dé una revolución, ¿va? Ok, ese sería con este de acá, pero hay otra opción, dicen, ¿verdad? Que es con 4 pi tercios. Entonces podemos entonces ahora aquí decir 10t menos 5.64 y agregar 4 pi tercios más 2 pi por n y el despeje respectivo, ¿verdad? Voy a hacerlo de 1. Aquí sería 2 pi tercios más 2 pi por n más 5,64 entre 10, ¿verdad? Bueno, y el último sería ¿en qué instante? Dice, la masa está 5 pulgadas hacia abajo, dice, de la posición de equilibrio apuntando en dirección hacia arriba. Sí, entonces habría que ver, por ejemplo, apuntando hacia arriba. Bueno, voy a poner la derivada, a ver. Con la derivada tenemos la rapidez, ¿no? Entonces, x' sería, habíamos dicho, creo que era menos 10 por 5 sextos, coseno, no, seno de 10t menos 5.64. Entonces, hay que ver dónde este se hace negativo. Voy a intentar primero con 2 pi tercios y de ahí con 4 pi tercios, a ver con cuál de ellos se logra eso. Y de ahí con la familia de ellos va a lograrse, ¿va? 2 pi tercios y 4 pi tercios, dice. No, aquí le dice que con ambos están. Estoy poniendo bien la derivada. Menos 10 por 5 sextos, seno de 10t. Ajá, voy a ponerle aquí otra, a ver. Más 2 pi. A ver si sigue siendo negativo. Y aquí 2 pi por 2, digamos.
y aquí por 4. Y aquí estaríamos hablando que van a haber algunas vueltas que sí de positivo es. Pero vamos a ver aquí, es que con el tiempo que estamos evaluando es cuando ese está en negativo. Es decir, vamos a tener dos casos, cuando está para abajo y cuando subes. Entonces, 2 pi-tercios. En este caso estamos hablando de estos tiempos. Si entonces primero va a transcurrir o sea, vamos por pares. Tenemos 2 pi-tercios y de ahí 4 pi-tercios, ¿verdad? Entonces pareciera que en este caso el 2 pi-tercios es el que va a definir el primero, el que va negativo. Pero aquí, por ejemplo, con 4 pi-tercios no me está dando positivo. Ah, sí, qué plancha. Estaba en radial. Entonces hay que cambiar la cuestión esta. Sí, no me había fijado que estaba en grado. Bueno, voy a cambiar aquí algunas cosas entonces porque hay algunos tiempos que están mal. Antes de que se me olvide. Entonces en el D vamos a ver si había un cambio. En el D creo que no va. En el D no. Ahora en el... ¿Dónde más calculamos algo con el valor ese en la función trigonométrica? Esto no lo hicimos, ¿va? Este solo lo planteamos. No creo que fue el último este. Evaluamos 0.72 y ese da negativo 8.33. 8.33. De ahí a aquí no hemos evaluado nada. Y aquí entonces tendríamos que, aquí se ve que con 2 pi-tercios tenemos negativo y con 4 pi-tercios tenemos positivo. Te voy a agregar aquello que estaba tratando de corroborar con lo de las vueltas. Entonces así, ahí le estoy agregando varias vueltas, ¿verdad? Voy a poner así y aquí entonces sería así. Entonces nota que es la misma velocidad, ¿no? Porque pasa por la misma posición, solo que sube o baja. Entonces, ¿qué familia sería la que define el tiempo, perdón, la velocidad negativa? Sería el de la familia de los 2 pi-tercios. Entonces, todos los que son, o sea, todo el tiempo que está con la condición del 2 pi-tercios, o sea, este es el que diría que va hacia abajo.